Bueno, entonces, Gálatas es una carta y estamos leyendo una carta que fue dirigida a un grupo de personas. Y nosotros estamos leyendo 2000 años atrás, 2000 años con separación. Y por lo general la iglesia lo interpreta con un punto de vista actual, greco-romano. Entonces, dadas las circunstancias sociales, la cultura, la teología que hemos recibido, interpretamos Gálatas. Pero al leer una carta que estaba dirigida a otra persona, tenemos que entender quién eran las otras personas para poder entender el contexto con que estaba escrita el libro. Si no, vamos a estar entendiendo y sacando en contexto las palabras de quien escribió la carta, ¿no? Y así que hoy vamos a seguir con Gálatas. Y vimos que Gálatas estuvo dirigida a un grupo de personas que conformaban sería el Israel, ¿no? Lo trataba como Israel. Ya no son gentiles extranjeros y advenedizos, sino ahora son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Son miembros del pueblo que Dios eligió desde la creación del mundo. Bueno, entonces vimos todo esto. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muy bien. A ver, el contexto de esto lo vemos en Gálatas, en Hechos 15. Vamos a Hechos 15. Porque Gálatas fue escrito después de lo que pasó con Hechos. ¿Sí? Entonces dice, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿Qué es lo que entienden ustedes por salvación? ¿Qué es ser salvo? Que son los pecados perdonados. El Tommy dice, bueno, eso es lo que por lo general aprendemos. ¿Pero es solamente eso? ¿La salvación? En un contexto, fíjense en el contexto de la Biblia, donde cuando fue escrita, ¿qué significaba la salvación para alguien que creía en Yeshua en el primer siglo o antes de Yeshua también, que depositaba su fe en Dios? ¿Qué era la salvación para ellos? ¿Era como un pacto? ¿Una circuncisión? Sí, No. una esperanza más allá de la muerte. Sí. La esperanza, Un estilo de vida. la esperanza más allá de la muerte, o sea, algo pasaba después de la muerte y bueno, la seguridad que pasaba después de la muerte. Y también la salvación era pertenecer al reino de Dios. ¿Sí? El problema es que cuando, por ejemplo, leemos en la Escritura y tal será cortado del pueblo, era que yo no iba a ser más parte del pueblo de Israel, por lo tanto, esa persona ya no iba a tener nada que ver en la vida por venir, el reino que está por venir más adelante, ¿no? Porque vemos en Hebreos que todos los que creían vieron el capítulo de la fe en Hebreos 11, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, dice que todos murieron sin recibir lo que ellos tenían prometido y que vivieron en esta vida como extranjeros, como en tiendas, esperando la ciudad que está por venir. O sea que todos estaban esperando lo que estaba por venir. Así que la salvación no es si mis pecados son perdonados o no son perdonados, sí incluye eso, pero la salvación es que la esperanza de que yo tengo vida eterna y soy parte del pueblo de Dios. Eso es salvación. Cuando viene, pues estuvimos viendo el sábado pasado el tema de la dispersión, cómo Dios se divorcia de las 10 tribus del norte, de la casa de Israel. El problema es que la única casa que quedó viva en ese momento en el cual Dios no se divorció eran los judíos. Y la única manera para ser salvos era ser judío. ¿Está? Ingresar por la tribu de Judá, porque era la única que estaba vigente. Judá o Benjamín.
Ahora, los judíos del primer siglo y antes de Yeshua, ya vimos toda esta historia, ¿no? Ellos pensaban, bueno, si alguien quiere venir y ser judío, tiene que hacer todo un rito que se mantiene hasta hoy en día. ¿Cuál es el rito? Bueno, tienen que empezar. Primero, el rabino viene y lo tiene que tratar de disuadir que no se convierta. Es decir, si todavía el que quiere convertirse se quiere convertir, tiene que aprender la ley. Luego de aprender la ley, viene la circuncisión y el bautismo y recién ahí es un judío. Bueno, entonces, hablar de salvación para un judío de un primer siglo es esto, todo este proceso de conversión. Ahora, ¿qué pasa? Venían toda esta gente nueva que creía que traía Pablo y ellos venían con evangelio distinto. Decían, no, para ser parte del pueblo de Dios no hay que ser judío, no hay que convertirse en judío, no hay que pasar por ese rito, basta simplemente con creer en Dios, por nuestra fe en Dios, y ya somos parte del pueblo de Israel. Entonces acá había una lucha, porque estaban los judíos que decían, no, vos tenés que hacer todo esto para ser judío y ser parte del pueblo de Dios, y viene Pablo con el mensaje, no hace falta. Lo único que necesitamos para ser salvos es tener fe en Dios. Y Pablo pone como ejemplo a Abraham. Ya vamos a llegar un poquito a eso, ¿no? Entonces estaba toda esta lucha. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia un ejemplo de que alguien tenga primero que aprenderse las leyes? Y recordemos que cuando decimos aprenderse las leyes no estamos hablando de la ley de la Torá, sino de las tradiciones de los ancianos de ellos, que era la ley oral, lo que hoy se conoce como el Talmud o la Mishnah y todos esos escritos judíos, ¿no? Debían aprenderse todas esas cosas, porque eso tiene más valor para ellos que la misma palabra escrita, ¿no? Entonces, bueno, me perdí dónde estaba. Bueno, ¿dónde dice en la Biblia que tienen que convertirse? Primero, aprender la ley, luego tienen que venir y circuncidarse, después el bautismo y después son... ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en la Escritura? ¿No te refería a aprender la ley primero, la ley rabínica, no la ley de Dios? La ley rabínica estamos hablando. ¿Y dónde dice también que hay que aprender la ley primero para ser parte del pueblo? En ningún lado. ¿Qué es lo que encontramos? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Que sería la abuela de David. Ruth. Ruth, que es lo que era una moabita. ¿Y ella cómo fue parte del pueblo? ¿Tuvo que hacer todas esas cosas? No, bueno, ella era mujer. ¿Era moabita? No, ella tuvo que venir y aceptar al Dios de Israel y empezar a seguir las leyes que Dios había puesto. Empezar a vivir como una israelita. No había que hacer ningún proceso de conversión y tal era así para los egipcios que salieron de Egipto. Tampoco tenían que hacer todo eso. Era un proceso que iban viniendo. Entonces, la conversión nunca fue una imposición. Era tan simple como creer en Dios. Y una vez que creía en Dios, sí empezar a obedecer los mandamientos. Porque la misma palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Bueno, entonces muy bien. Ese es el contexto de Gálatas, de otro evangelio que venían predicando. ¿Sí? Es el evangelio que venían que decían, no, o si ustedes no aprenden todas estas cosas y se convierten, no son salvos, no son parte del pueblo. Entonces, ese es el contexto de Hechos 15. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y algo importante es, ¿qué es para un fariseo guardar la ley de Moisés? Ya lo aprendimos a eso. ¿Qué es guardar la ley de Moisés para un fariseo? No. Para un fariseo guardar la ley es guardar las leyes las tradiciones de los padres. Porque si no, no la están guardando. O sea, un fariseo podría creer en Yeshua, que Yeshua era el Mesías prometido, y creían y aceptaban. Pero ellos seguían con sus tradiciones. Vamos a ver en el caso de Pedro, que aunque Pedro fue creyente, fue discípulo de Yeshua, después de 20 años, Pedro todavía seguía guardando las tradiciones y no se quería juntar con los gentiles. Es así que viene la visión en Hechos 10, donde baja el lienzo y ve todas esos animales que Pedro mata y come, y él era una referencia a lo que no llame gentil,
a las personas común o inmundo. ¿Sí? Porque Pedro, ¿qué? Todavía estaba guardando esa tradición de los padres de no juntarse con los gentiles. ¿Sí? Y eso ya era 20 años después de la muerte de Yeshua. Bueno, entonces teníamos que los fariseos decían, para ser salvos hay que circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés, basado en el contexto del versículo 1, ¿no? Entonces, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense las palabras en el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos y de igual modo que ellos. O sea que el contexto que están hablando acá de todo es la salvación. ¿Sí? Ahora acá en el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se estaba refiriendo Pedro ahí? Porque si Pedro dice esto, está en total contradicción con la Escritura. Por ejemplo, el David, en el Salmo capítulo 1, dichoso el hombre que medita de día y de noche en la ley de Jehová, y en ella está su delicia. Primera Juan 5, estoy diciendo cosas que se me vienen a la mente ahora, ¿no? Primera Juan 5, donde dice que en esto conocemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nunca fue una carga el guardar los mandamientos. Sí es una carga guardarlo de acuerdo a como lo dicen los fariseos. Porque si vos no obedecías a los fariseos, ni las tradiciones de los judíos, vos ciertamente estabas excomulgado. ¿Sí? Muy bien. Saltamos al versículo 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bueno, entonces acá dice la iglesia por lo general, acá los gentiles tienen que guardar 4 cosas. Contaminación de los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces los gentiles, si se guardan estas cosas, ya está. Son las 4 cosas que tienen que guardar y listo. ¿Cómo se ahogado y sangre? Ahogado es lo que es... Mira, contaminaciones, vamos por el principio. Se apartan las contaminaciones de ídolos, ya sabemos, ¿no? Eso es claro. Fornicación, y tiene que ver todo con el culto a los dioses paganos de ese momento, ¿sí? Porque era todo, tanto fornicación, adulterio, era costumbre. Vos ibas a un templo pagano, había sacrificios de animales, había prostitución dentro del templo. Las mujeres quedaban embarazadas y después, cuando tenían a luz, sacrificaban los hijos a Moloch. Entonces era todo como un cosa, ¿no? Entonces, se tenían que abstener de fornicación, de los ídolos. De ahogado es cuando vos matás al animal y se ahoga en su propia sangre, por ejemplo. Todos sabemos que la Torá prohíbe, hay que matarlo de manera que se desangre, no que muera con la sangre. De hecho, hace mal comer un animal así, ¿no? Y de sangre, Era común en esas épocas beber la sangre sí, del animal que era muerto. tal cual. Entonces la idea es así. Si ustedes quieren tener comunión con todos nosotros, dice el apóstol, tienen que por lo menos abstenerse de todas estas cosas. Y después dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. O sea,
no tienen que aprenderse todas las leyes de entrada, guarden estas cosas, se van a poder congregar con nosotros, pero todos los Shabbat van a tener que venir y escuchar a Moisés, porque Moisés le va a enseñar, Moisés es la Torá, ¿no? Los 5 libros, le va a enseñar cómo vivir. A ver, la cosa es así. Si ustedes, por ejemplo, supongamos que hay un padre ejemplar, ¿no? Y dice, bueno, vamos a adoptar un hijo, va a un lugar, como acá el hogar Betel, y dice, bueno, vamos a adoptar un chico. Lo trae el chico. El chico, ¿qué es lo que tiene que hacer para ser adoptado? Aceptar el ofrecimiento que el padre le está haciendo de venir a vivir con él. No tiene que portarse bien, nada. Depende del padre que le da la opción de venir a vivir. Bueno, entonces viene a vivir y dice, vos vas a vivir en nuestra casa, estas son las 4 cosas que quiero que vos guardes para que tengamos una buena relación. Primero, no entrar al baño cuando están las chicas en el baño. No sé. Segundo, no pelearse por los juguetes. Tercero, bueno, no sé, 4 leyes, 4 cosas que yo le impongo que yo considero que son las más importantes si viene a vivir conmigo. Pero bueno, empieza la convivencia y empieza a tener actitudes que lamentablemente que el chico no fue criado en la casa del padre y aprendió en la calle. Entonces, a medida que les incrementa las transgresiones, la ley se incrementa. Y la gracia también se va a incrementar porque vas a tener que perdonarle porque el chico no sabía que estas cosas no le agradan. ¿Se entiende? Entonces, se empieza a portar mal, dice, no, para un poco. No es que hayan cambiado los valores del padre, que ahora cambió que esto estaba bien y ahora lo ve mal, sino que van en contra de los estándares del padre. Y en el principio no hizo falta decirle todas las cosas que estaban mal, pero ahora que a medida que va viendo las transgresiones del hijo adoptado, es necesario darle nuevas reglas, porque van en contra de lo que el padre quiere. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en la Biblia. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿cuál es la única orden que le dio? No comas del árbol. ¿Hacía falta decirle no adulteres? No había con qué. ¿Se entiende? No mates. No había suegra. No había cosas que no había necesidad de matar. De matar. No había suegra. No había necesidad de decirle todo, pero a medida que van... Claro, no existía. ¿Está? Entonces, la idea es esa, o sea, a medida que van aumentando y bueno, van habiendo gente que viene con todo el paganismo metido adentro, hay que empezar a meter limitaciones. Porque si vamos a convivir todos juntos, hay cosas básicas que tienen que tener en cuenta, que son estas 4 cosas, pero de ahí más empiezan a vivir. Por eso Pablo escribe en sus epístolas cosas prácticas, el apóstol Pedro, ámense unos a otros, apártense de tal persona, no estén juntos con este. ¿Por qué? Porque es necesario para tener una convivencia todos juntos, para vivir en armonía. Porque si no hay leyes, cada uno hace lo que quiere, y esto es cualquier cosa. Entonces, las 4 leyes que da acá no son las 4 leyes que tienen que guardar. Son leyes de convivencia necesarias para hacerse aceptado en las comunidades donde iban a entrar para poder estudiar. Entonces, todo el contexto de Hechos 15 es sobre la salvación y cómo alguien venía a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que pasaba en Gálatas. Volvemos a Gálatas. ¿Se entendió hasta ahora? Entonces, el evangelio diferente de aquellos que vienen y los perturban es aquellos que dicen que tienen que primero circuncidarse para ser parte del pueblo. Y Pablo dice no. Ahora Pablo está diciendo que no tienen que guardar la ley, no, él mismo la guardaba. Él está diciendo no tienen que guardar todas estas cosas para ser parte del pueblo de Dios. Basta con creer en Dios y en su Hijo Yeshua para ser salvos. Después van a ir aprendiendo el carácter de Dios, que a Dios le gusta y que no le gusta. Es como todo. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto, lo saca y después le dice, ¿están dispuestos a hacer un pacto conmigo en Hechos 19? Sí queremos. Van a ser mi especial tesoro, mi pueblo escogido. Pero todavía ni siquiera Dios le había dado las leyes. Las leyes vienen después de todo eso, después que el pueblo acepta. Igual que nosotros. Nos redime, nos saca y después, una vez que aceptamos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, empezamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Muy bien. Versículo 8. Más aún si nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciaré un evangelio diferente, que el que hemos anunciado sea anatema. Sí. ¿Por qué dice un ángel? Ustedes saben que los fariseos eran muy creyentes en mensajes angelicales. No sé si sabían eso ustedes. Una de las cosas características de los fariseos es que creían en ángeles y mensajes de ángeles. No me acuerdo ahora y no lo anoté acá en Hechos, cuando Pablo está enfrente a Agripa defendiéndose, que había un grupo de saduceos y uno de fariseos. Él apela, dice, por la creencia de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy entre ustedes. Entonces los saduceos, que no creían en esa resurrección, se pusieron de las nucas, pero los fariseos que estaban del lado del Pablo, que eso sí creían, dijeron, no hallamos nada de malo en este hombre, porque si un ángel del cielo le anunció todas estas cosas, entonces ellos creían que un ángel tenía la potestad de venir y anunciarle y cambiar lo que estaba escrito. ¿Sí? Entonces por esto menciono el tema de los ángeles acá. Como hemos dicho también ahora, y lo repito, si alguno predica un evangelio diferente, el que habéis recibido sea maldito, sea anatema. Eso. ¿Mm? Te iba a pedir que digas que era anatema. Lo acabo de decir. Claro, maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo dice, yo no busco agradar a nadie acá. No hago a nadie por ningún hombre, hago las cosas por mí. Ahora, lo contrario de los fariseos. ¿Se acuerdan? A Yeshua él dijo una parábola, ¿se acuerdan? Del publicano y el fariseo. Dice, los publicanos les gusta estar en la plaza y que los saluden y lo digan y que lo digan, se inclinan ante ellos. Y ahí le cuenta una historia de un publicano y un fariseo que estaban orando. Y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano pecador, idólatra y todo lo que ustedes quieran. Y estaba del otro lado el publicano, arrodillado, diciendo, Señor, sé propicio a mí, o sea, ten misericordia de mí, Señor. Dice, el publicano fue justificado, pero el fariseo no, él ya tuvo su honra delante de los hombres, inclusive cuando dan limosna y todas esas cosas delante de los hombres para ser vistos. Pablo no hacía esto para ser visto. Esto sabía que era de vital importancia, era algo que dependía de la vida de todos los hombres. ¿Sí? Ahora, versículo 11. Mas si os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y vamos a Hebreos capítulo 3. Y vamos a ver brevemente lo que es el evangelio que anunciaba Pablo. Hebreos capítulo 3, versículo 16. Muy bien. ¿Tienen todos? 16. Vamos a esperar que busquen todo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Bueno. Muy bien. Dice así. Capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿no? ¿Y quién estuvo con él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Muy bien. El apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien claro. ¿Qué es la palabra de Dios? Es toda la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién es el padre de la fe? ¿Abraham tenía la Torá? Capaz que algunas cosas conocía.
porque él hacía sacrificio. No la tenía, pero realmente Ya tenía. ¿No será que escuchó la palabra de Dios e hizo caso? Ujú. Sí. Cara a cara le hablaba a Dios. El Señor le habló y a Abraham, y Abraham creyó a Dios y dice, le fue contado por justicia. Los israelitas en el desierto, ¿qué escucharon? En el Sinaí. Ujú. Escucharon los 10 mandamientos. Escucharon directamente la voz de Dios, escucharon la palabra de Dios, y el apóstol acá está diciendo, no creyeron, no pudieron entrar en el reposo por su incredulidad. No creyeron la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos todavía no tenían la palabra de Dios, esta. Eso me quiere decir cuánta gente escucha la palabra, la Biblia, y no cree. Porque no escuchan a Dios. Pero una vez que uno escucha el Espíritu Santo hablando una vida, es cuando uno decide creer. Uno puede escribir, decirle a la persona y hablarle y hablarle y hablarle, y la persona no va. Pero llega un momento quizás esa persona hace un clic, porque el Espíritu Santo le habló y dijo, lo convenció y le cree a Dios. ¿Sí? Entonces, no es el escuchar esto, sino escuchar la voz de Dios hablando en nuestras vidas. Sí, escuchar, tiene que estar en concordancia con esto, ¿no? Se entiende. Pero no necesariamente por que yo le predique a alguno va a creer, sino por cuando Dios habla al corazón. Entonces, Dios habló a Abraham, escucharon la voz. Los israelitas escucharon la voz audible de Dios dictándole los 10 mandamientos. Pero dice que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y los pecados, el desobedecer, está comparando acá, es igual a ser incrédulo. El que no obedece, fíjense, está acá. Provocaron a Dios, habiendo oído, le provocaron. No fueron con los que pecaron. Entonces, primero le provocaron, pecaron, entonces no entraron porque fueron incrédulos. Estaba comparando el pecar con incredulidad. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Me siguen? Versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que padeciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué está haciendo eso? Porque quizás alguien que estaba viviendo en pecado no estaba confiando en Dios. ¿Sí? Versículo 2. Porque también a nosotros, fíjense, esto, miren cuando uno está contento y dice, menos mal que este versículo está en el Nuevo Testamento. Porque si no, no te creerían. ¿Sí? Hablando con la gente de la iglesia, ¿no? Y menos mal. Fíjense, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva ¿qué era? Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buena nueva. Porque a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe de lo que lo oyeron. O sea que a ellos se les predicó la misma buena noticia que a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la buena noticia que les fue predicado a los israelitas que es la misma que se nos predica a nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Porque ahora el Evangelio se ha reducido a Jesús te ama. ¿Es buena noticia eso? Sí, es buena noticia. Es muy buena noticia. Que Jesús murió por mí y resucitó. Es buena noticia. Pero acá le está diciendo que el Evangelio que se le anunció a los israelitas en el desierto es el mismo que se le anunció a nosotros. ¿Y cuál es? Que era un pueblo escogido. Muy bien, que son un pueblo escogido y qué más. ¿El pueblo de Israel sabía lo de Abraham? ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo en Gálatas va a hablar de Abraham. Dice, ¿cuál fue lo de Abraham que yo mencioné recién? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creemos en Dios y somos justificados, somos salvos. Ahora, ¿Abraham sabía de Yeshua? Capaz que algo sabía, porque Yeshua dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. Y yo creo que uno de esos 3 hombres que vinieron a hablar con esos 3 ángeles, uno de los 3 ángeles era Yeshua. ¿Se acuerdan que Abraham viene con 3 ángeles?
Bueno, eso no dice, pero yo creo eso, ¿no? Ahora, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo no creo que Abraham sabía que Yeshua iba a venir y iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero Abraham creyó lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho el prometido a Abraham? La tierra y qué más. y la nación. Una descendencia que iba a ser aún cuando no tenía hijo. Y aún cuando habían tenido el hijo de la promesa, Dios le pidió que lo sacrificara. Y Abraham fue dispuesto a sacrificarlo. Ahora, Dios estaba probando la fidelidad, la fe. ¿Se acuerdan que fe y fidelidad es lo mismo? La misma palabra. Estaba probando a Abraham a ver si era realmente fiel o no. Y Abraham demostró que confiaba 100% que Isaac, aunque él lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Porque le dijo que a través de Isaac te iba a hacer descendencia. Entonces, sabía muy bien Abraham en quién creía. Y eso le fue contado por justicia. Entonces, el hecho de decir, yo creo en Dios, anteriormente, era también serle fiel a Dios. En Génesis 26, encontramos que Dios se le revela en un sueño a Isaac, le dice, porque tu padre Abraham guardó mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. O sea que Abraham no solamente creyó intelectualmente, sino que también obró de acuerdo a aquello que él creía que era Dios. ¿Se entiende? Entonces las buenas nuevas, el Evangelio, es que somos salvos únicamente creyendo en Dios. Sí, ahora sabemos que nuestro pecado, y que cuando creemos en Dios, ese costo está en las manos de Dios, ya no es nuestro, sino que Dios se encarga del costo ese. Y ahora sabemos cómo se encargó del costo de nuestras iniquidades, de nuestro pecado, que es a través de Yeshua muriendo en la cruz. ¿Sí? ¿Era necesario? Sí. ¿Dependía de Abraham sacarse de encima las iniquidades? No, porque Abraham creyó a Dios y Dios se iba a encargar de todo, de cumplir lo que Dios había prometido. Entonces, ese es el Evangelio, que somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la descendencia de Abraham, simplemente creyendo en Dios. No significa que no tenemos que obedecerle, al contrario. Como Abraham obedeció los mandamientos de Dios en Génesis 25, creo que el versículo 16, así también nosotros debemos tener la fe de Abraham. Y debemos andar como Yeshua anduvo, como Pablo anduvo, como todos anduvieron, en obediencia. ¿Me siguen? Volvemos a Gálatas. Gálatas capítulo, y terminamos el capítulo 1 y terminamos acá. Porque ya se nos fue la hora. Son 32 minutos. Entonces, porque ya habéis oído acerca de mi... Versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora, ¿qué es el judaísmo? Una religión. Judaísmo es religión. No es ser judío, porque el judaísmo en su tiempo era ser parte de una religión. Sos parte de nuestro grupo. Yeshua era judío, sí, porque era de la tribu de Judá. Pero no significa que vivía de acuerdo al judaísmo. Como muchos dicen, Yeshua fue judío, vivió como judío y murió como judío. Sí, si lo tomamos con el tiempo, que era, se entiende como que fue de la tribu de Judá y murió siendo judío. Pero él no vivió siguiendo al judaísmo, a la religión y tradiciones de los hombres. Él vivió de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, judaísmo no es Antiguo Testamento, judaísmo es la religión de los judíos. Porque en otro tiempo ya sabéis acerca de la conducta en el judaísmo, que perseguían sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, es decir, en el fariseísmo, en todo lo que era rabino, porque Pablo era un rabino, un fariseo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muy bien. Y por lo general dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, eso ya lo tengo como basura, ahora no sigo más todo eso. Y hacen una comparación en tradiciones de los padres con la ley de Dios, con la Torá.
¿Qué era la tradición de los padres? ¿Se acuerdan que habíamos visto? El Talmud. ¿Y quién eran los padres del judaísmo a los que Pablo se refiere? ¿Se acuerdan los nombres? Gilel y Shemaín. Eran los padres del fariseísmo, ¿sí? Ellos son, las costumbres de los padres eran de ellos, que venían a costumbres y las tradiciones de los ancianos. Y Pablo era celoso, era un fariseo de fariseos, dice en Filipenses, pero todo eso lo tengo ahora como basura, como estiércol. No tiene la palabra de Dios como estiércol, sino lo que había aprendido en el fariseísmo. Y todas esas cosas. Y fíjense que cuando Pablo escribe, no escribe nada de los fariseos, nada de la tradición de los judíos, pero sí escribe de la Torá, ¿sí? Y lo que él está en contra no es de la Torá, de la ley de acá, sino de la ley oral. Pero pasa que, de acuerdo al contexto, tenemos que interpretar a qué ley se refiere, si a la ley oral o a la ley de Dios. Pero Pablo seguía la ley de Dios y él mismo lo dice, así que a la ley de Dios no creo que se esté refiriendo. Muy bien, entonces él era muy celoso de la tradición de los padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿se dan cuenta quién está citando acá? ¿Alguno? Al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1. Sí. Bueno, él está citando lo mismo que Jeremías, ¿eh? Entonces, llegado el tiempo que tenía que revelar su hijo en mí, versículo 16, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Porque ¿para qué fui a Arabia? ¿Qué había en Arabia? El Sinaí. ¿Y qué pasó en el Sinaí? El pueblo recibió la ley. ¿Y por qué se habrá ido a donde recibió el pueblo la ley? Porque ya no sabía ni Pablo en lo que creía, porque Pablo era un celoso de las tradiciones de los hombres. Él lo está diciendo acá. Él era celoso, él pensaba que lo que tenía él era la verdad, pero cuando se le revela a Yeshua y empieza a revelarle el evangelio de Yeshua, de acuerdo al versículo 11, ya no sabía ni qué creía. Entonces tuvo que hacer un alto y empezar a estudiar de nuevo. Y estoy seguro que cuando estuvo en Arabia, él no solo estuvo en oración, sino estuvo leyendo la Torá, leyendo lo que estaba escrito. Porque fíjense que siempre los apóstoles, cuando dicen algo, no mencionan una tradición, sino está escrito. Como está escrito, como dice en algún lado de la Escritura. Siempre mencionando lo que está escrito, porque lo que está escrito es palabra de Dios. Lo que no está escrito, va y viene. Tradiciones de hombres, ¿no? Versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de el Señor. Esto os escribo, he aquí en adelante que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido en la vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente decían oír aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces, ¿qué predicaba? Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué predicaba Pablo? La fe que en otro tiempo asolaba. O sea, la fe que también compartían los apóstoles de Yeshua. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué será que algunos dicen que Pablo escribe una cosa y los apóstoles otra? La iglesia enseña eso. Pablo es el apóstol de los gentiles, mientras que los otros son apóstoles de los judíos. Como que si fueran dos mensajes distintos. Mientras que acá dice que el mismo Pablo, su mensaje estaba de acuerdo con el mensaje de los apóstoles y por lo tanto también con el mensaje de Yeshua. Y si Yeshua dijo una cosa, Pablo no puede decir algo contrario. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar acá. 40 minutos ya pasaron.